A quien Alá guía, nadie lo puede desviar, pero a quien Él desvíe, nadie lo podrá guiar. Atestigo que no hay otra divinidad excepto Allah, único, sin asociados, y atestigo que Muhammad es su siervo y mensajero. Hermanos y hermanas en el Islam, tengamos temor de Allah, pues la piedad es la mejor provisión y el camino más recto, que todos debemos seguir. Allah dice en el Sagrado Corán: oh creyentes, teman a Allah como es debido y no mueran sino musulmanes sometidos a Él. Oh seres humanos, tengan temor de su Señor, quien los ha creado de un solo ser, del que creó a su cónyuge e hizo descender de ambos muchos hombres y mujeres. Tengan temor de Dios, en cuyo nombre se reclaman sus derechos, y respeten los lazos familiares. Allah los observa. Oh creyentes, tengan temor de Dios y hablen solo con la verdad. Si lo hacen, Él hará virtuosas sus obras y perdonará sus pecados. Quien obedece a Dios y a su mensajero obtendrá un triunfo grandioso. Hermanos y hermanas, teman a Allah y tengan siempre presente el día en que la muerte les impida seguir realizando buenas obras. Dice Allah en el Corán: tengan temor del día en que serán retornados a Allah y en que cada persona reciba lo que merezca sin ser oprimido. Entre judíos, cristianos y musulmanes podemos encontrar una variedad de diferencias, pero a mí me gusta centrarme más en las semejanzas. Son esas similitudes las que me hicieron poco a poco ir acercándome al Islam. Y una de estas similitudes es la creencia en el día del juicio, compartida tanto por cristianos, judíos y musulmanes. De hecho, en el cristianismo se encuentra, por ejemplo, en la Iglesia Católica, en el credo, en el signo de los apóstoles que llaman, menciona creer en el día del juicio y en la resurrección, en la vida futura, en otra vida. Tengo entendido que en el judaísmo también hay una creencia similar. Sin embargo, tienen también sus puntos diferentes. Y el Islam también es parte de los 6 pilares de la fe. Creer, es decir, creer en Allah, en sus ángeles, en sus libros, en sus profetas, en el día del juicio y en que existe el infierno y el paraíso. Entonces, estos pilares son el core, el núcleo de la fe, por decirlo de una manera. Y la existencia de este día, del día del juicio, del día de la retribución, como lo menciona el Corán también, hace pensar mucho, es lo que le da como un objetivo a toda nuestra vida prácticamente, en el sentido de que es todo lo que hagamos, sea bueno, sea malo, recomendable, no recomendable, será juzgado, medido, pesado, contabilizado en ese día. Y cuando uno tiene esta noción de que todo lo que va a realizar, todo lo que está haciendo, va a ser presentado en ese día y va a recibir una recompensa acorde a lo que presenta, quieras o no, conlleva a mejorar las acciones cuando uno tiene esa fe de que va a ocurrir. Entonces, el día de hoy quiero hablar de las señales de la proximidad de este día, lo cual es otro punto importante que hay que tener en cuenta, y es que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Dios tiene su propio calendario, su propia programación, por decirlo así. Y, por ejemplo, dice en los Salmos, menciona que un día para Él es como 1000 años que ya pasaron. Entonces, no sabemos cuánto puede ser. La eternidad es nada para Dios, está fuera del tiempo. Entonces, cuando se menciona una proximidad de un momento, que podría parecer como decía el profeta alayhi salatu wasalam en un hadith auténtico, que el día del juicio está tan cerca como y juntó estos 2 dedos, dice. Entonces, está próximo, muy próximo. Pero ese muy próximo, eso él lo dijo hace 1400 años. Entonces, ¿qué es realmente esa proximidad? Realmente no lo sabemos. De hecho, también tenemos un hadith auténtico que dice que ciertamente el día del juicio será un viernes, y que que las puertas del perdón de Allah estarán abiertas siempre, hasta el momento en que el sol salga por el occidente, que es uno de los signos mayores del inicio del día del juicio.
Entonces, el día de hoy quiero compartirles algunas señales que se mencionan en los hadices y son al respecto de este día tan importante para todos nosotros, en el que presentaremos nuestras obras, tanto buenas como malas, ante el único, el Señor de todos los mundos. Dice el Corán, Maliki Yawmiddin, el Señor del día del juicio. Solo Él tendrá el derecho de juzgar en ese día, y Él no dará cuentas ante nadie, todos daremos cuentas ante Él. Existen señales que no fueron indicadas en el Corán y la Sunna sobre el advenimiento de este día, del día del juicio. Algunas de estas señales son menores y otras mayores. Las menores son las que indican la cercanía, y las mayores indican el desencadenamiento del fin del mundo propiamente, como evento. Hoy hablaremos básicamente de las señales menores, muchas de las cuales, como verán, ya pueden verse y ocurren a diario, lo que nos indica que el fin del mundo es cercano, está cercano, y que debemos prepararnos para nuestro viaje al más allá. Los signos y portentos del día de la resurrección son hechos que sucederán antes de que la resurrección tenga lugar, e indican que está cerca. Han sido divididos en menores y mayores, y en su mayoría los menores van a suceder antes. Algunos de ellos han ocurrido y terminado, y otros pueden repetirse. Los signos mayores son asuntos serios. Su aparición indicará que el día de la resurrección está muy cerca y que queda poco tiempo para el gran desenlace, que el gran día comience. Los signos menores de la hora son muchos y han sido mencionados en muchos hadices auténticos. Y a continuación los nombraremos sin citar los respectivos hadices, únicamente para dar una idea de a qué nos referimos. Pues no hay suficiente espacio de tiempo al respecto, pero se puede encontrar la información adecuada buscando un poco en internet. Las señales menores del día de la resurrección incluyen el envío del profeta. La paz y las bendiciones sean con... Es decir, la aparición del sello de la profecía, el último profeta que ha de venir, es un signo de por sí de la cercanía del día del juicio. Y su muerte también es otro de los signos. La conquista de Jerusalén, la plaga de Amwas, que es una ciudad en Palestina, que también la mencionan en el Evangelio como Emaús. Hubo una plaga terrible hace mucho tiempo, en la antigüedad, en esa zona, después de la conquista de Jerusalén. La riqueza generalizada y la desaparición de la necesidad de dar caridad. Es decir, una facilidad grande de que haya abundancia económica, y así sucesivamente. Eso, algunos economistas dicen que nunca había habido tanto dinero más que en esta época en la que existimos actualmente, por ejemplo. O también algunas revistas acerca de temas empresariales indican de que tampoco había sido tan fácil que una empresa, digamos, comenzara desde cero y llegara a millones, como ha ocurrido con varias, en muchas ocasiones en este siglo y en el siglo pasado, finales del siglo pasado, por ejemplo, Apple, Tesla, y muchas otras. Podría decirse que es como un signo también, la riqueza generalizada y la desaparición de la necesidad de dar caridad. Es decir, habría tanta sobreabundancia que nadie querría la caridad. ¿A quién dársela? Nadie la necesita. La aparición de la fitna, es decir, las tribulaciones, las pruebas, es otra de estas señales. Entre las tribulaciones de los primeros días del Islam estuvieron la muerte de Usman, el último califa bien guiado, que Allah esté complacido con él, la aparición de sectas dentro del Islam, y la opinión de que el Corán es creado, o sea, inventado, fue escrito así, la aparición de quienes pretenden ser profetas, que fue algo contra lo que se enfrentó el primer califa del Islam, Abu Bakr, que Allah se complazca con él. Y más adelante han aparecido otros. La aparición del fuego en el Hiyaz, que fue un incendio enorme del cual no se supo las causas, pero que tenemos un registro histórico en el 654 año Égira, que fue un gran incendio que ha sido descrito con detalle por los eruditos que vivieron en esa época y por los que vivieron después.
El imán al-Nawawi dijo que apareció en nuestra época un fuego en Medina en el 654. Fue un gran incendio en la parte este de Medina, más allá de Harra, y se supo sobre él en toda Siria y en todas las tierras. Los habitantes de Medina que estuvieron presentes me hablaron sobre él. La pérdida de la confianza es otro de estos signos. Una de las manifestaciones de la pérdida de confianza es encomendar asuntos de la gente a quienes no están calificados o capacitados para ello. Es decir, el profeta ﷺ dijo que cuando llegara la hora, cuando viéramos que la pérdida de la confianza y gente incapaz en ciertos puestos de mando, puestos importantes de mando, esperáramos la hora. Ese es uno de los signos. El abandono del conocimiento y el predominio de la ignorancia también. Y este abandono del conocimiento ocurrirá con la desaparición de los eruditos. Es decir, van poco a poco desapareciendo los sabios que mantenían cierto conocimiento del Islam, cierto conocimiento de la fe. Y gente piadosa va muriendo. Digamos, me comentaba un amigo hace tiempo que había un sheikh que era famoso por la piedad que tenía y todo, muy sabio. Y de repente, hace pocos años, me informan que murió. Y así, mucha gente uno va viendo que los que van muriendo no están siendo sustituidos. Como por ejemplo, digamos, no es como decir que muriera, por ejemplo, uno de los sabios del Islam de la tercera generación, por ejemplo. Y después de él siguieron sus discípulos que aprendieron. Ciertamente no eran como él, pero aprendieron y eran gente piadosa. No, ya nos están sustituyendo ese tipo de personas. Ese es uno de los signos. La propagación del adulterio y la fornicación, también llamada zina, que es un pecado mayor, un pecado grave. Y cómo es tan posiblemente más fácil en esta época la fornicación que establecerse de manera formal en una familia, por ejemplo. Ese es un signo del día del juicio. La propagación de la riba, es decir, la usura o el interés. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que iba a haber una época cercana a la hora en la que nadie iba a estar libre de la riba, de la usura. Y si uno observa con detenimiento la economía actual, todos los países del mundo dependen de la deuda, todos. La moneda en sí misma no está basada en algo como el oro, por ejemplo. Eso, patrón oro quedó hace tiempo de pasado y ahora toda la moneda se basa en deuda. Es decir, que todos tienen un interés detrás. Por eso, políticas económicas problemáticas como intereses que sean cero y así es ya prácticamente imposible. Nadie escapa de la riba, del interés, de la usura actualmente. Nadie. La proliferación del consumo de alcohol, que no está de más decirlo, creo que nunca ha sido más fácil conseguir un alcohol de cualquier parte del mundo en esta época, astaghfirullah. Y entre otras muchas cosas más que están prohibidas también. Y menciona algo también sorprendente: los pastores descalzos, dice el hadiz, competirán entre sí en la construcción de edificios altos. Y bueno, el edificio más grande del mundo creo actualmente todavía es el Burj Khalifa en Emiratos Árabes Unidos. Y de hecho cuando se construyó estaban en planes de construir otro todavía más alto. No recuerdo si en Arabia Saudí. O sea, podemos observar que los que alguna vez fueron simples pastores descalzos ahora van y compiten por tener el edificio más alto. Muy curioso. Y otro que puede verse en el día a día, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: la esclava dará a luz a su amo. Con respecto como el irrespeto que hay hacia los padres en las últimas generaciones, que lo podemos observar, es de todos los días. Por ejemplo, ver a padres en lugares públicos que no consiguen controlar a sus hijos, y más de alguno por ejemplo, de atrás de como la época de los 90 o de esa generación más o menos diría: no, hubiera sido yo,
ya estuviera sentado y quieto, comiendo. Pero ahora ya no se ve eso. Entonces, interesante, es uno de esos signos que hacen pensar, realmente, ¿será esta época? ¿Realmente está cerca? Y ciertamente, el profeta Salvador de Salem nos dijo, sí, está cerca, realmente, está tan cerca como juntar estos dos. Hay varias opiniones sobre lo que significa esto, de que una esclava diera luz a su amo. Y el punto de vista favorecido es que habrá una desobediencia generalizada entre los hijos, de modo que un hijo tratará a su madre como un amo trata a su esclavo, con negligencia e insultos. Otro de los signos es que habrán asesinatos en masa, menciona, gran número de terremotos, derrumbes, transformaciones y piedras en el cielo, lo cual no tiene mayor aclaración en este momento, pero es posible ahondar más al respecto. Como les digo, yo les insto a buscar más información al respecto. Aparición de mujeres vestidas pero desnudas. El profeta, que la paz y la bendición sean con él, dijo en un hadiz auténtico que cercano al fin de los tiempos proliferaría mucho la mentira, la falsedad en el hablar. El mentiroso se le iba a creer lo que dijera, y habrían mujeres también que andarán vestidas, pero parecerá que andan desnudas, y su caminar será para incitar a los hombres. Y estas personas, dicen, no olerán, no sentirán el aroma del paraíso, ni aunque se sintiera desde kilómetros de distancia, o sea, desde una gran distancia, no percibirían ese aroma. Los sueños de los creyentes se harán realidad, es otro signo también que se menciona. Por ejemplo, algunos, no sé si ya he escuchado de algunos hermanos que han tenido este tipo de sueños que, digamos, tienen alguna visión de que algo ocurre y así, y eventualmente a los meses o semanas dicen, esto es lo que yo había soñado, eso me ha ocurrido. Puede tomarse como coincidencia, pero ciertamente aparece como uno de los signos menores y que su frecuencia va a ir aumentando. El esparcimiento del falso testimonio y el ocultamiento de la verdad, como les decía con el hadiz anterior, es que las mentiras van a proliferar muchísimo y se va a dar puestos de mando a personas que sencillamente no son capaces para ello. El incremento del número de mujeres, se menciona, un incremento, una disparidad entre la población masculina y femenina a nivel mundial, lo cual es algo que puede investigarse y hasta cierto punto preverse a través de ciertas proyecciones demográficas. Podría analizarse, como les digo, yo les insto nuevamente que es importante revisar estas nociones que tenemos. Es decir, a mí algo que me encanta del Islam es que ya está prácticamente todo revelado, ya está. Es cuestión de nosotros creerlo o no, pero ciertamente la información está ahí. Ya si uno lo cree, alhamdulillah, si no lo cree, es voluntad. Pidamos la guía para todos nosotros. Menciona también la tierra de los árabes, es decir, el desierto de Arabia, se convertirá de nuevo en praderas y ríos. El Éufrates se secará y mostrará bajo su cauce una montaña de oro. Decía el profeta, que la paz y la bendición sean con él, que el río Éufrates, que corre en el Mediterráneo, es entre Irak e Irán, esa zona, decía que ese río iba a secarse y que cuando se secara iba a aparecer una montaña de oro, y les previno a los sahabas: cuando lo vean, no lo toquen. Los animales y los objetos inanimados hablarán a las personas. Los romanos aumentarán en cantidad y lucharán contra los musulmanes. Recordemos que los romanos, menciona, ellos llamaban romanos al imperio bizantino, al imperio romano de Oriente. Pero en general era como más una etnia que a un pueblo en específico. Se referían a los romanos como a esa parte de esa etnia europea que había pasado a Oriente a través del Imperio Romano, del Imperio Romano de Oriente, y habían conquistado ciertas ciudades, y eran por lo general eran cristianos del tipo que ahora se conocería como cristianos ortodoxos. Entonces menciona que
aumentarán en cantidad y lucharán contra los musulmanes. Y también se menciona como otro signo menor la conquista de Constantinopla, que también ocurrió, me parece que en 1428, me parece. Se puede investigar al respecto también. Y esos son las señales menores respecto del día del juicio. Pido a Allah perdón por todos nosotros. Pidan ustedes perdón también a Allah. Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Las señales mayores del día del juicio, solo para mencionarlas también, corresponden al advenimiento de la hora y son aquellas que fueron mencionadas por el profeta, la paz y la bendición sean con él, en distintos hadices auténticos. Y tenemos, por ejemplo, la venida del Dajjal, el anticristo, el descenso de Jesús, hijo de María, en Damasco. Es decir, también nosotros una nueva similitud también es que los musulmanes no creemos, también creemos, en la segunda venida de Jesús, solo que no de la manera deificada como se expresa en el cristianismo, sino como un profeta que vendrá y enfrentará al Dajjal. La aparición de Gog y Magog, que hay distintas interpretaciones al respecto. Desprendimientos de tierra, uno en el este, uno en el oeste y otro en la península arábiga. Un humo que se menciona que un humo tóxico. La salida del sol por el poniente, que era lo que les mencionaba, que el hadith menciona que las puertas del perdón estarán abiertas hasta que veamos salir el sol por el occidente, es decir, hasta el día del juicio, hasta que ya comience el día del juicio. Pero lo importante es que tengamos en cuenta que la misericordia de Allah está ahí para todos nosotros y que quien quiere acercarse debe hacerlo cuanto antes, porque no sabemos cuándo va a ser nuestro último día. De hecho, hay otro hadith auténtico que menciona que el profeta, la paz y la bendición sean con él, decía que el día del juicio comienza cuando morimos, porque a partir de ahí comienza nuestro juicio. Ya no hay más que hacer, ya las obras están terminadas a partir de ese momento. Solo hay 3 cosas que lo siguen a la tumba, menciona, y son nuestras buenas obras, los ayunos, la caridad que se dejó. Este tipo de cosas son lo que realmente son una luz para nosotros en la tumba, y acumulan bendiciones para nuestro día, para cuando comencemos ya nuestro juicio, cuando sea el día del juicio. Digamos, por ejemplo, hay un hadith auténtico que dice que parafraseando, que quien siembre un árbol frutal, por ejemplo, son bendiciones que lo siguen a la tumba, porque se benefician de él tanto los animales que comen de él, como la gente que se sienta bajo su sombra. Y quien deja hijos piadosos, bien educados en la fe, que piden por la misericordia por sus padres, y también es una de esas obras que nos siguen a la tumba y que incrementan nuestras bendiciones, inshallah, para cuando llegue ese día, y que debemos tener en cuenta, porque si se acaban nuestras obras justo hasta el día de nuestra muerte, pero las buenas obras continúan. Al menos los pecados ya no, porque ya no puede pecar en la tumba. Pero si dejó estos beneficios para la otra vida, personas que pidan por uno, personas que hagan buenas obras, pensando es decir, pensando, esto lo estoy haciendo porque mi papá me lo enseñó, por ejemplo. Entonces, esas buenas obras nos siguen a la tumba y incrementan nuestras recompensas antes de que sea el día del juicio. También dejar un conocimiento útil, por ejemplo, ese es el esfuerzo que hacemos, por ejemplo, con este canal, y el esfuerzo que hacen muchos sabios también cuando escriben, dicen que esperan que beneficie mucho a otros
y por eso también nosotros decimos cuando se menciona el nombre de un sabio, por ejemplo, el Imam Ahmad, que Alá le dé la paz, o que Alá Rahimahullah, que Alá lo salve, por ejemplo, porque pedimos por él, que ha dejado un conocimiento útil para todos nosotros. Que Alá nos conceda dejar hijos piadosos, que pidan misericordia por nosotros, conocimiento útil para toda la humanidad, que nos conceda incrementar nuestras recompensas y caridades aún después de nuestra muerte, y nos conceda estar preparados para el día del juicio. Amén.